Estado, quien es director del Parque Vive la Prehistoria, que este parque está allá en Monteverde, y es presidenta de la Fundación Puerto Montt 2053 Bicentenario. Es egresado de Antropología y diplomado en Patrimonio de la Universidad 3 de Febrero de Buenos Aires, ex concejal de Puerto Montt. Ha liderado la defensa y puesta en valor del sitio arqueológico Monteverde. Leopoldo Pineda. Él apoyó a la Fundación Monteverde en la adquisición de 1 hectárea del sitio arqueológico, asegurando su protección y conservación. Debo decir que Leopoldo Pineda es un amigo del movimiento Lluviosos Ciclistas, con quien hemos realizado rutas hacia el sitio arqueológico Monteverde, que él nos ha guiado y nos ha permitido justamente rescatar este lugar, promoverlo, difundirlo entre todas las personas que han aceptado la invitación a ir a esta ruta. Así que bienvenido, Leopoldo, muchas gracias por tu siempre buena disposición a recibirnos y por estar hoy día acá en este programa Movilízate por Puerto Montt. Hola Ernesto, hola auditores de la Radio Cuarta Colina. Para mí es un placer estar acá, el agradecido soy yo de verdad. Nos vamos a ir en buenas palabras, ¿no? Pero desde entrar a esta casa que uno conoce hace tantos años, encontrarse con Jorge, que estuvimos mucho tiempo también intentando hacer radio, ¿no? Con otro amigo, Hugo Manuel, que también son viejos conocidos de esta radio. Ernesto, yo soy un agradecido del movimiento Ciclistas Lluviosos, soy un agradecido de ti personalmente, porque en tiempos difíciles son ustedes los que le fueron dando vida a ese parque que después de la pandemia a todos nos costó repedalear, ¿no? Y sorprendido de este programa de radio, no quiero hablar mucho, pero sorprendido, escuchábamos la entrevista de Elier, ¿no? En donde las personas están haciendo cosas motivadas, lo que los japoneses llaman el ikigai, ¿no? Cosas que le dan sentido a su vida. Yo escuchaba la historia de ayer y los conceptos que manejan, ¿no? Y cómo van construyendo nuevos conceptos, desafíos no competitivos, ¿no? Claro, irnos más por la colaboración. La misma canción de fondo de este programa me llama la atención, ¿no? Movilízate por el triunfo del amor a las cosas que hace. Y eso yo creo que es algo que hacemos, compartimos, Ernesto, el amor, tú por el deporte, por la bicicleta, por lo que significa ir descubriendo grupos humanos, relaciones, territorios, a través de la bicicleta, y nosotros también hemos descubierto, no descubrimos Monteverde, no hacemos ciencia, Claro. pero hemos ido descubriendo grandes relaciones contigo, con el movimiento ciclista lluvioso y en el mundo, haciendo relaciones con los sitios arqueológicos más antiguos de cada continente, con Eduardo y Fanny de Atapuerca, que siempre los tengo en el corazón y los nombro, con quienes vamos a hacer este gran desafío el próximo año, el Festival Internacional Paleolítico Monteverde, Vive la Prehistoria. Sí, Y vamos a invitar a todos estos amigos. sí, pero antes de entrar a eso, me gustaría que nos contaran un poquito qué es Monteverde. Monteverde, Un pequeño resumen así. Eso, es un sitio arqueológico. ¿Qué es un sitio arqueológico? Yo siempre empiezo las excursiones Sí. diciéndole a nuestros visitantes qué es un sitio arqueológico. Y entonces piensen ustedes en sus casas, escuchando la radio Cuarta Colina, ¿qué es un sitio arqueológico? Y entonces la gente trata de responder estas preguntas que suenan medias grandilocuentes, ¿no? La arqueología, buscando conceptos que son difíciles de pronunciar. Y yo les digo, los sitios arqueológicos son entre un basurero y una escena del crimen, ¿no? Si quieren que les siga contando la historia, vayan a Vive la Prehistoria, donde le hacemos una visita a este sitio arqueológico que queda a 24 kilómetros de Puerto Montt, camino pasado Trapén, ¿no? Y es el sitio arqueológico que cambió un poco la teoría de poblamiento americano, ¿no? Se pensaba que habíamos cruzado América, de Asia a América, hace 11.200 años, que es la teoría de Clovis, y Monteverde en la década de los 70, que fue descubierto por los campesinos primero y después por el mundo científico. Monteverde viene un poco a cambiar la teoría de poblamiento americano. Llegamos mucho antes y el poblamiento fue un poblamiento costero. Monteverde está el registro de papa más antiguo, de papa silvestre, del mundo, ¿no? Se puede decir que la papa es de esta zona. Espera, Monteverde,
Porque Clovis, ¿de cuántos años eran? 11.200, Monteverde 14.800, carbono 14. Es una tremenda diferencia porque si miramos hacia atrás, el año cero, por decirlo de alguna manera, convencional, son 2000 años. Y Sí, no tenemos ninguna relación con esos 2000 años. O sea, entre Clovis y Monteverde hay una tremenda diferencia de años. qué buena, nadie había hecho nunca esa asociación, claro. Hay más, entre Monteverde y Clovis hay más De- distancia entre el año 0 y el 2025. Exactamente. Y Monteverde es importante además porque es uno de los pocos, bueno, es el sitio en el mundo mejor conservado en estas condiciones de humedad. ¿Por qué? Por razones naturales, una turbera, la descomposición vegetal hace una especie de capa de cemento justo encima de los restos de lo que fue un campamento. Monteverde fue un campamento. Era un grupo de humanos que iban recorriendo, recordemos que éramos nómadas, ¿no? Cuando Eliezer dice y habla del camino real, el primer camino, y ya dice, nos movilizábamos, claro, nos movilizamos desde que somos humanos. No hay evolución humana sin migración, sin moverse, ¿no? Hay que pensar que la racionalidad de la prehistoria es una racionalidad distinta a la de hoy día. No hay una planificación de ir de un punto a otro necesariamente. Las primeras migraciones son siguiendo a los animales. Y los animales van siguiendo donde hay alimento. Y nosotros también. Donde seguimos. Siempre ha habido en la arqueología y en la antropología una vieja tendencia a creer que nos alimentábamos de carne. Cazar en la prehistoria, sobre todo en un tiempo en la prehistoria, era muy difícil. Muy, muy difícil. Porque no había tecnología. La piedra, ¿no? Las puntas de flecha. Nos demoramos, y ahí contamos historias en Vive la Prehistoria, nos demoramos 1000 años en dar vuelta a la piedra y tallarla por el otro lado para hacer un bifaz, ¿no? Bueno, ¿y de qué nos alimentábamos? Sobre todo la recolección de bayas, de frutos secos, de tubérculos, ¿no? Y ahí Monteverde tiene el registro de papas silvestres más antiguo. Oye, a mí Eso, una de las cosas que, disculpa, una de las cosas que me hizo explotar la cabeza, porque es tan evidente, pero no lo ves hasta que te lo hacen presente. Monteverde en esa época debe haber sido un lugar lleno de árboles de 20, 30, quizás 40 metros, y uno piensa cómo te metes en medio de ese bosque para avanzar de un lugar a otro. sí, Y tú no hiciste ver que en general la gente se movilizaba a través de los ríos. Esos eran los medios de comunicación de esa época. No existían carreteras, por supuesto que no, no existían grandes barcos. Entonces, ¿cómo se movía la gente? A través de los ríos. Y claro, protegiéndose de los animales más grandes que nosotros, por supuesto, escondiéndose, pero el río era el movimiento y el estero Chilchihuapi vendría a ser un, un camino. exacto. Ahora los grandes GPS, las corrientes de los ríos son los grandes GPS de la prehistoria, ¿no? ¿A dónde van los ríos? ¿A dónde van todos los ríos del mundo? Y los ríos al mar. Al mar. Desembocan en el mar, el agua va, salvo que sea una laguna, pero en fin, siempre hay excepciones, pero toda el agua va al mar. Por lo tanto, ¿qué vamos a encontrar en Monteverde? Que es un campo al medio de ahí por las quemas, entre las quemas Salto Chico. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar algas, vamos a encontrar restos de marisco. ¿Por qué? Porque circulaban por estos ríos y iban y llegaban al mar finalmente. Los modos de vida campesino que han vivido durante todo este tiempo, antes que llegara la luz, antes que llegara el agua, antes que llegaran las carreteras, los caminos, también se movían por el estero Chinchihuapi. Por eso se descubre Monteverde. Porque un día, yendo con la carreta, la familia Barría, ¿no?, a buscar leña al monte, descubren un molar y una mandíbula de un animal más grande de lo que ellos conocían. Y entonces se lo pasaron a un estudiante de forestal de Salto Chico con la condición que les dijera de qué animal era. Era un estudiante de la Universidad Austral. Y lo llevó a la universidad y Van der Mal, el profesor Van der Mal llegó rápidamente porque le llamó la atención y encontró un par de costillas y se dice que no entraban en el auto y las rompió por la mitad para poder meterlas al jeep. Oh,
Bueno, eso en general no hay que hacerlo, pero tampoco es tan grave, ¿no? No es tan, no es tan grave porque lo que sí no hay que hacer es excavar los sitios arqueológicos, eso es más grave, ¿no? Si no tenemos el conocimiento. Y entonces después llega, afortunadamente, a manos de Tom Dilligey y de Mario Pino, dos científicos de la Universidad Austral, Tom Dilligey, norteamericano, profesor arqueólogo norteamericano que estaba ayudando a levantar las escuelas de antropología en Temuco y en Valdivia. Y él se hace cargo de la investigación. Y ahí están los libros, ¿no? Frente a ustedes, de la investigación científica. Nosotros no hacemos ciencia. En el Parque Vive la Prehistoria no hacemos ciencia. Tomamos los datos de estos libros, los datos de la investigación científica y hacemos actividades didácticas. Y esto lo hemos aprendido de grandes amigos en Corea del Sur, de grandes amigos en Atapuerca, y hacemos lo que se llama arqueología didáctica, arqueología experimental. Les enseñamos a hacer fuego, talla lítica. Perdón, Ernesto. Sí, deben ser nuestros auditores que no todos los científicos hacen ciencia dura, digamos. No todos están con el tubo de ensayo o en sus estudios haciendo grandes investigaciones científicas en el sentido de ciencia dura. Hay científicos que se dedican al menos el 80% de su tiempo a la divulgación. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hoy día sabemos que la autoridad municipal está haciendo un trabajo con Monteverde, quiere difundirlo más, me parece súper bien, quieren hacer alguna intervención en el sitio para poder difundirlo, darlo a conocer. ¿Por qué eso es tan importante? Bueno, tú tocas un tema súper interesante, ¿no? Que se ha discutido poco. Nosotros hacemos divulgación científica, efectivamente. El sitio arqueológico no es solo para la ciencia, sino que es un tremendo motor de desarrollo. Es un motor de desarrollo educacional, es un motor de desarrollo productivo. Las familias campesinas que tienen modos de vida distintos a los modos de vida de la ciudad, que vamos al supermercado, ¿no? Cuando llegaron los españoles a América, se transformaron ciertas cosas. Muchas. Sí, sí. Pero una de las que se transformó y que vivimos hoy en día es el calendario solar. Nuestros pueblos originarios en América se guiaban por el calendario lunar. Es interesante cuando uno empieza, yo soy un aprendiz de campesino, cuando uno empieza a sembrar, es muy importante regirse por la luna. Porque cuando es creciente, tú tocas las plantas que dan el fruto que te comes arriba de la tierra. Siembras, plantas tras plantas, podas en creciente lo que crece arriba de la tierra. Y en menguante, siembras, podas, trasplantas, aquellas que dan frutos debajo de la tierra, ¿no? Los tubérculos, claro. Y entonces, guiarte en la vida por el calendario lunar es totalmente distinto, ¿no? Y entonces esos modos de vida, hoy día se habla de estos grandes conceptos, ¿no? Seguridad alimentaria, ¿no? España habla mucho de la España vacía, esos pueblos rurales que se van vaciando porque los jóvenes y las jóvenes no ven futuro en el campo. Bueno, Monteverde no es solo una investigación científica. Monteverde, como todo el patrimonio arqueológico, material, inmaterial, lo que escuchábamos recién de la entrevista de ayer, ¿no? Lo que ustedes hacen como movimiento ciclista lluvioso, todo ese patrimonio también puede generar riqueza. Ahora, depende cómo planifiquemos, ¿no? Y lo que está pasando es que el espacio rural está siendo usado por modos de vida urbana que se van al campo a vivir en parcelas. Y eso puede llegar a atentar contra el patrimonio, puede llegar a atentar contra los modos de vida campesinos. Y entonces, por eso la importancia, cuando yo era concejal, no solo porque venía de estudiar antropología en la Universidad Austral, tenía 25 años cuando fui concejal, saliendo de la universidad. Me parecía muy importante poner en valor. Llevo 25 años en esto, ¿no? Y entonces es importante porque, como lo dijo el alcalde Juan Rey, el primer alcalde que le escucho hablar de la importancia de que es puertomontino, tomo y lomo, habla de recuperar el cariño por Puerto Montt, algunas tradiciones, algunas costumbres, ¿no? Y entonces construir nuestra identidad desde elementos propios.
Y él ha puesto en el centro de su discusión, de su discurso, el tema de Monteverde. Ahora, esas buenas intenciones tienen que pasar a política pública. Claro. Y ahí echamos de menos un poco, y a lo mejor los 50 años que se cumplen del descubrimiento de Monteverde el próximo año son un buen momento para sentarnos entre todos y todas, todos, no excluir a nadie, y converger en un plan común para la puesta en valor de Monteverde. Y eso transformarlo en política pública, porque, como dice el alcalde de Puerto Montt, construir la identidad sobre elementos propios, pero también yo diría, vemos como está lleno de molchinos, ¿no? También construir, generar riqueza desde lo nuestro, ¿no? Claro, pero por ejemplo, estamos hablando con Leopoldo Pineda, él es director del Parque Vive la Prehistoria que está en Monteverde. Monteverde, sitio arqueológico, 14.000 14.800 años 800 años. AP, antes del presente. Sí. Y este Parque Vive la Prehistoria busca hacer divulgación en torno a qué líneas temáticas. ¿Cuál es el objetivo del parque? Sí, podemos contar distintas historias, pero contamos la historia de Monteverde, cómo llegamos a Monteverde también, ¿no? Pero no solo Monteverde, porque Sí. vamos a hacer spoiler. Nosotros hemos ido ya varias veces, entonces Sí. más o menos es muy interesante porque permite poner en contexto histórico Monteverde. Entonces, Exactamente. Entonces, contamos la historia de Monteverde, partimos haciendo una visita al sitio arqueológico, contamos la historia de Monteverde ahí, pero después vamos al Parque Vive la Prehistoria. El Parque Vive la Prehistoria son 5 estaciones, 5 lugares del mundo, en donde contamos la gran historia de la humanidad, la aventura de la humanidad, la evolución humana. Desde hace 8 millones de años, cuando dejamos de ser, lo voy a decir así, monos, seguimos siendo primates, dejamos de ser monos y nos convertimos en bípedos, no en humanos todavía, bípedos, ¿no? No vamos a hablar del eslabón perdido porque no hay eslabón perdido. Hoy día la arqueología habla de una evolución en mosaico, ¿no? Y lo que contamos es la historia de la humanidad. ¿Por qué nos pusimos de pie? Los efectos que tuvo ponernos de pie, ¿no? Porque si somos una especie tan inteligente nos demoramos tantos años o tantos meses en caminar, cuando todas las especies que nacen caminan inmediatamente, ¿no? Entonces contamos esta gran historia fabulosa de la humanidad. ¿Por qué llegamos a ser lo inteligente que somos, ¿no? Y entonces empezamos en África. Empezamos en África, el bipedismo, el ponernos de pie, lo empezamos en África, y no hay evolución humana sin movilización, sin grandes migraciones, ¿no? Y entonces vamos estaciones por estaciones y vamos haciendo actividades de la prehistoria. Si los auditores nos visitan, van a aprender a hacer fuego como se hacía fuego en la prehistoria, con palitos, por fricción. Van a aprender a hacer puntas de flecha, van a golpear piedra y van a sacar lasca y van a poder pulir esa lasca y hacer una punta de flecha. Pulir es del neolítico en realidad. En fin, van a poder hacer todas aquellas actividades que se hacían en la prehistoria, como cazar, como tirar boleadoras, iba a decir. También hay boleadoras en Monteverde, fíjate, pero parece que tenían así como la rueda en la cultura inca, tenía más bien una función didáctica, o sea, perdón, lúdica. La rueda no se usó en los incas no se usó como carretas. Y las boleadoras parece que no se usaron para cazar en Monteverde, sino que eran más bien o decoraciones o juguetes. Ya. ¿Cómo la gente puede ir al Parque Vive la Prehistoria? Lo has mencionado varias veces, pero ¿cómo se acercan? Yo veo acá que tienen una página que se llama Vive la Prehistoria, esto en Instagram. Y tenemos un Facebook y tenemos un WhatsApp en ambas y nos escriben. Y en general, bueno, en invierno estamos cerrados, volvemos a abrir en septiembre con la primavera y nos escriben y hacemos visitas guiadas, generalmente los sábados a las 10:30, todos los sábados, y después la semana hacemos visitas guiadas para escuelas, colegios, estudiantes en general. Oye, aquí también tiene página web. Tenemos página web, sí. No te pierdas las actividades de verano y inserta tu mail para que te envíen la información. Mira, está fácil.
Pero tenemos el WhatsApp, ese es lo importante, que está en Instagram y Facebook, es lo más fácil, respondemos el WhatsApp. Ya. O sea, la gente no es difícil. No, para nada. Vive la prehistoria en Instagram. Así de sencillo. Así es, vive la prehistoria en Instagram, vive la prehistoria también en Facebook. Ya, para quienes nos están escuchando, acá en Puerto Montt tenemos al menos 2 hitos de patrimonio antropológico, por decirlo de alguna manera, que es Monteverde, no sabemos que habían seres humanos, personas, y las culturas canoveras. La cultura canovera es mucho más cercana a nosotros porque tiene de 5.000 a 7.000 años. 6.000 años. Claro, aproximadamente. Y más cercana aún a nosotros porque está muy relacionado con la vida con el mar. Pero Monteverde como que se aleja de algo que pudiera ser propio de nosotros. Sí, lo que pasa es que las culturas canoveras están más cerca de nosotros porque ya son culturas que están asentadas, ¿no? O sea, hay que pensar que probablemente ya sembraban, ¿no? Ya tenían casas, tenían espacios, utilizaban el espacio y el tiempo de forma distinta al de la prehistoria, ¿no? El paso del nomadismo al sedentarismo es un paso brutal, ¿no? Sí. Y entonces ese pedazo de la historia, esto es como una enciclopedia, ¿no? Y nuestra enciclopedia, el primer tomo es 14.800, Monteverde, la enciclopedia de Puerto Montt de la región, ¿no? Y el segundo tomo lo tenemos perdido y el que le sigue son los pueblos canoeros. Hay 8.000 años de historia que están perdidos, no sabemos qué pasó. No sabemos si fue una prospección, si se devolvieron, no sabemos. No hay un gran desafío y eso me encanta que la Universidad Austral haya abierto la Escuela de Arqueología aquí en Puerto Montt. Es un desafío tremendo y ahí hay que hacer un esfuerzo también por apoyarlo porque la universidad no lo está pasando bien y Sí. arqueología no es una carrera fácil, no es como medicina, como ingeniería comercial que todos estudian y se financian fácilmente. Por lo tanto, el esfuerzo de las autoridades también tiene que ir a hacer cosas con la Escuela de Arqueología, ¿no? Con la Universidad Austral, antes de otras universidades, ¿no? Porque hay un esfuerzo institucional de la Universidad Austral por instalarse en Puerto Montt con la Escuela de Arqueología y potenciar Monteverde. La universidad pública que viene acá a instalarse. Y Oye, potenciar los pueblos canoeros, y tenemos muchos registros. Uno se para en el Mirador de Lamón y pronto vamos a hacer una intervención ahí donde explicamos el paisaje, ¿no? ¿Qué hay ahí? Lo que hay ahí es huellas de la glaciación. Nosotros estamos viviendo hoy día un periodo interglaciar, ¿no? O sea, estuvimos la glaciación de Yanquihue o de Wisconsin, en fin, se nombra de distintas maneras. Es un periodo que duró 2,5 millones de años. La Tierra siempre ha tenido cambios climáticos. La gran diferencia con este cambio climático es que los cambios climáticos naturales son paulatinos, son lentos, y las especies se van adaptando. El problema de este cambio climático es que las especies no se pueden adaptar. Ahora, lo más probable es que si seguimos así, siempre decimos vamos a destruir el planeta. Yo creo que el planeta no se va a destruir. Antes de destruirse el planeta, vamos a destruir el ecosistema que nosotros necesitamos como especie humana para vivir. Y vamos a desaparecer. Y el planeta se va a regenerar en miles de millones de años. Así que sigamos con esto, ¿no? Con el cambio climático y lo que estamos haciendo antes que atentar con el planeta es atentar con nuestra especie. Bueno, estábamos en lo del cambio climático, ¿no? Yo decía la glaciación. Sin glaciación no hay Monteverde. Sin glaciación no se habita América, porque no se construye el puente de Bering, ¿no? Los polos, la Tierra no es una esfera completamente, sino que está achatada, y por lo tanto los polos se congelan más rápidamente, esas masas de agua, ¿no? Bueno, y como por ahí pasamos. hemos aprendido por ahí también que sin glaciación no tendríamos el paisaje que tenemos acá. ¿Seguro? Sí. Oye, mira, quisiera hacer una reflexión antes de pasar a un tema por el cual tú estás acá. Porque hemos aprovechado de conversar de Monteverde y un montón de cosas, pero es interesante, la gente puede decir, ¿qué tiene que ver esto con movilidad, con los ciclistas, no sé qué? Bueno, Leopoldo Pineda es amigo nuestro, nosotros hemos hecho cicletadas con contenido durante muchas oportunidades y hemos visitado Monteverde, y el Parque de la Prehistoria que dirige Leopoldo, así que los invitamos a visitar.
Vive la Prehistoria en Instagram. Ahí se pueden contactar sin ningún problema, instituciones, grupos de amigos, colegios, etcétera. Pero además, este Parque Vive la Prehistoria, aparte de invitar a la gente a ir para allá, se encarga mucho de difundir, hacer difusión de lo que es el patrimonio arqueológico de la zona. Y en ese contexto, ellos se han adjudicado un proyecto que el próximo año, en el marco de los 50 años del descubrimiento de Monteverde, van a realizar el Festival Internacional de Prehistoria. Felicitaciones por eso. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto. Súper, estamos motivadísimos y aprovecho de agradecerle al gobernador regional Santana, Alejandro Santana, y al Consejo Regional que aprobaron, para nosotros sorpresivamente, voy a decirlo, ¿no? Le estábamos haciendo un seguimiento a la página web de cuándo salían los resultados y salimos muy bien evaluados y está financiable el proyecto que presentamos para el Festival Paleolítico Internacional Festival de Prehistoria, ¿no? Hemos aprendido en el mundo de los buenos amigos coreanos que hacen un festival hace 40 y tantos años, que van 500.000 personas a ese festival, es tremendo. Wow. Y a nosotros nos invitan todos los años y vamos a exponer sobre Monteverde en actividades didácticas, ¿no? Y desde hace tiempo que veníamos con la intención de poder hacer este festival, ya habíamos hecho un intento en 2016, Capital Arqueológica Mundial, pero lamentablemente la institución que se había comprometido, que era la Corporación Cultural de Puerto Montt, no lo hizo. Y pasaron todos los años que pasaron y no se hizo nunca ese festival. Y nos cansamos de decirle a las instituciones, de proponerle a las instituciones qué hacer y creamos esta fundación para hacer lo que creemos que hay que hacer. Y con el apoyo del gobierno regional y este fondo comunidad, que inédito, por primera vez hay un fondo de cultura regional que permite proyectos de una mayor envergadura, de 15 millones de pesos, y vamos a invitar a las delegaciones internacionales y vamos a arrendar los buses para las delegaciones escolares. En eso se va la plata, no hay sueldo, no hay benzina, no hay alimentación, no hay hotel, se van en pasajes de avión para las delegaciones internacionales que van a hacer las actividades didácticas y para arrendar los buses para que las escuelas, colegios puedan ir al festival y asegurar un flujo de gente, de público que se movilice en torno a este gran festival que vamos a hacer el próximo año en el marco de la celebración de los 50 años. Esperamos contribuir a una agenda de celebración del hallazgo de Monteverde, ¿no? Y el aniversario. ¿Quiénes vendrían? Va a venir la gente de Yonchón, que organizan el Festival Paleolítico de Yonchón todos los años. Yonchón. Yonchón, sí. Nosotros creamos una red. ¿Qué es Yonchón? Sí, Yonchón es un sitio arqueológico en el norte de Corea del Sur. No es Corea del Norte, pero está justo en la frontera con Corea del Norte. Y ellos son expertos en hacer actividades didácticas y este gran festival, ¿no? Entonces van a venir a mostrarnos actividades de la prehistoria que van a poder disfrutar las familias puertomontinas y de las comunas de la provincia de Yanquihue. Van a poder disfrutar de estas actividades didácticas que nos van a hacer 3 delegaciones: coreanos, españoles de Atapuerca, el sitio arqueológico más antiguo de Europa, y de Old Dubai, tanzanos de África, del sitio cuna de la humanidad, Australopithecus afarensis, 4.7 millones de años, donde también hemos estado y con ellos creamos una red mundial de ciudades y nos vamos a encontrar en este festival. La creamos en el 2011 aquí en Puerto Montt, justamente. Y es una red que ha dado oportunidades para Hace formar. 15 años. Sí. Y es una red que ha dado oportunidades de formar jóvenes rurales, estudiantes de liceos técnicos en especialidad en turismo como monitores de prehistoria, que han ido a España a formarse. Todo esto con el apoyo siempre de Eduardo y Fanny y de la comunidad de Atapuerca, que el 2011 nos visitó. La comunidad de Atapuerca es un pueblo de 200 habitantes. Y el 2011 vinieron con su alcalde a firmar el hermanamiento con Puerto Montt. Y vinieron 20 vecinos. Vino el 10% de la población de Atapuerca a firmar este hermanamiento y lo firmamos en Monteverde. Y ahí, en ese tiempo, ese alcalde dijo que se iba a hacer un parque arqueológico. Desde esa fecha que nos ha hecho el parque arqueológico. En fin, nosotros tenemos una larga historia de fracasos,
con algunos éxitos, pero sobre todo de fracasos. Pero el fracaso, esto es como la ciencia, ¿no? La ciencia la chunta solo una vez, porque una vez que la chunta, se acaba la investigación. Bueno, seguirá otro desafío investigativo, ¿no? Pero las cosas que cuestan, las cosas que cuestan, toman tiempo, mucho tiempo. Y entonces, cuando digo que las buenas intenciones de las nuevas autoridades se plasmen en política pública, es recogiendo esa historia de fracasos que hemos tenido una serie de actores, ¿no? Porque vamos a cumplir 50 años, pero no tenemos museo, no tenemos centro de interpretación. Tenemos, fíjate, el pavimentado a Monteverde, pero Sí. eso es un arma de doble filo, ¿no? Porque se valorizan las propiedades, se compran y se hacen parcelaciones que hemos estado amenazados. Estamos amenazados por un modo de vida distinto. Cuando ahí hay un gran patrimonio que preservar y por eso esperamos que esta actividad sea del gusto de la familia, de los estudiantes y nos visiten. Porque también tenemos el mal hábito de tener que alimentarnos y echarle benzina al auto para poder vivir. Entonces, si nos visitan, obviamente se van generando esos recursos. Hay muchos emprendimientos que requieren el flujo. Ir menos al mall, ¿no? Y ir más en bicicleta a lugares como Caleta Cóndor o el refugio Curileufu. Curileufu, a Monteverde, a tantos espacios que hay. Mira, hay gente que está haciendo cosas tan entretenidas. Yo voy los sábados a la feria de Calbuco. No es que me quede más cerca de Calbuco, pero la feria de Calbuco es preciosa los días sábados, ¿no? Porque se ve realmente la gente que viene de la isla. Feria. Es feria, claro. Feria de la gente de la isla. Sí, pues me acuerdo, me reencontré con la tapinambur. La tapinambur es una papa, un tubérculo, sí. Un tubérculo que a mi amiga Maribel Niglicek, de Playa Niglicek, ¿no? Que nos ha ayudado mucho en la arquitectura de muchos proyectos. Una vez fui a su casa y me dijo, mira, prueba esta ensalada y dime qué es. Y le dije, bueno, es alcachofa. Y me dijo, no, es papa. No te puedo creer. Bueno, esa es la tapinambur y me la encontré después de muchos años en la feria de Calbuco. Y se están haciendo cosas interesantísimas. Hay un grupo de 2 ex marinos, ¿no? Que hicieron la Esmeralda y renunciaron a la escuela naval, el Ernesto y el Pascal, que le han dado vida a las lanchas chilotas, ¿no? Junto a otras organizaciones y a otras, mucha gente están haciendo escuelas náuticas en la isla Caulín, sí, ¿no? Precioso, la isla Caulín. Chaujin. Yo soy de toda la vida y nunca había ido a la isla Chaujin. Nunca. Y fui este verano, ¿no? Y vi el bosque de Rayanes. Iba mucho al mall y menos a la isla Chaujin. Entonces, hay lugares maravillosos en la región, hay gente preciosa que está poniendo en valor esos lugares, la isla Chaujin, el refugio Curileufu, ¿no? Y tantos otros lugares, y nosotros en Monteverde también. Oye, Leopoldo Pineda es del Parque Vive la Prehistoria, director. Estamos hablando sobre Monteverde y el Festival Internacional de Prehistoria, que como el nombre fantasía, digamos que va a haber un evento el próximo año en el marco de los 50 años de Monteverde. Ahora, estamos hablando de ciencias. Y en general, uno habla de ciencia, de teorías y se remonta a Europa, a Estados Unidos y no sé qué. Pero usted tiene que saber, estimado auditor, que en Puerto Montt murió una teoría. La teoría de clones. Gracias a Monteverde. ¿Y dónde murió? En el Taitao. Cuéntenos por favor ese detalle que antes de terminar la entrevista, porque es muy sabroso y por supuesto esto espero que motive a la gente a ir a Monteverde para este festival, o a ir a Monteverde este fin de semana, el próximo fin de semana, o a aprovechar todas las instancias con el Parque Vive la Prehistoria. Por favor, Leopoldo. Sí, Monteverde generó mucha tensión en el mundo científico, ¿no? Las teorías de poblamiento también son utilizadas para la construcción de identidad, para el etos nacional, para ciertos nacionalismos. Mira, no me quiero meter en política contingente, pero mira lo que está pasando hoy día en Estados Unidos con justamente los museos de Smithsonian, que son la editorial de este libro, ¿no? Que Donald Trump está pidiéndoles que cambien sus guiones, que dejen de contar malas noticias de la esclavitud y empiecen a contar buenas noticias, como si los museos fueran el portal de buenas noticias. Los museos cuentan nuestra historia, ¿no? Cómo llegamos a ser lo que fuimos, ¿no?
Y un pueblo sin memoria no tiene futuro, ¿no? Entonces, eh, hay muchos intereses, en la ciencia hay muchos intereses, ¿no? O confluyen otros intereses. Y por lo tanto hubo mucha resistencia en el mundo científico de aceptar Monteverde y sobre todo lo que Tom Dilliey llama la policía de Clovis, ¿no? Que persiguieron a Monteverde incansablemente. Y entonces un millonario tejano, aficionado a la arqueología, petrolero, tomó su avión privado y subió a 5 científicos pro Clovis y 5 científicos pro Monteverde a su avión y aterrizó en el Tepual de Puerto Montt. Hizo algo que en ciencia es de poco diplomático, es pedirle a los investigadores que le pasen lo que encontraron para ellos hacer los análisis, ¿no? Y entonces, tiempo después se juntaron estos 5 pro Clovis y 5 científicos pro Monteverde y votaron en el Taitao de Puerto Montt. Que en esa época todavía era Taitao, como ahora se llama Tai. Así es, a principios de los 90, ¿no? Y votaron 10-0 porque los fechados de Monteverde era efectivamente de 14.800 años, 12.500, depende como que tomemos como referencia, ¿no? Y ahí murió la teoría de Clovis. Es poco dado que en un lugar, en una hora determinada, muera una teoría y nazca para el mundo la teoría de Monteverde como el sitio arqueológico que viene a cambiar la forma, el tiempo, en el momento en que llegamos a América y nos trasladamos, nos movilizamos por América. Un desafío para la casa: tomen un globo terráqueo, un globo, tiene que ser un globo, y midan qué distancia hay entre América y cualquier continente, salvo el estrecho de Bering. El estrecho de Bering tiene 50 kilómetros, 80 kilómetros, dependiendo. Y los desafíos que me digan qué distancia hay entre un punto y otro punto de América con otro continente. ¿Cuál es la distancia que le sigue a esos 80 kilómetros, que no sea el estrecho de Bering? A los que escriban a la página de la Cuarta Colina y nos den sus datos, les vamos a regalar entradas por el Festival Paleolítico Internacional Vive la Prehistoria en Monteverde. Oye, antes de terminar, hay que decir que este descubrimiento de Monteverde, al cabo de unos años, permitió de alguna manera que le explote la cabeza a los científicos y les generara la curiosidad de explorar más abajo. Porque hay una estratificación en la Tierra que te permite decir hasta aquí son 12.500 años, o sea, hasta aquí está Clovis. Y no miraba más abajo porque el consenso era Clovis. Pero como apareció Monteverde, ahora empiezan a explorar un poco más abajo y se han encontrado con algunas cosas que son mucho más antiguas que Monteverde incluso. Pero si quieren saber sobre eso, tienen que ir a el Parque Vive la Prehistoria para que le entreguen algunas información al respecto, o por supuesto al festival que se va a realizar el próximo año en Monteverde, en el Parque Vive la Prehistoria. Y aquí con nuestro amigo Leopoldo Pineda, por supuesto, lo vamos a invitar más adelante para que nos cuente cómo va el desarrollo de esta iniciativa. Te dejo el micrófono, Leopoldo, para que puedas despedirte de nuestros auditores y entregar algún mensaje si quieres, por supuesto. Sí, encantado. Venimos todas las veces que podamos y ya desde ya les decimos que vamos a hacer cosas entretenidas de aquí al festival, desafíos a través de esta radio, a través de otros medios de comunicación también, para poder motivarlos a que vayan, ¿no? Y el primer desafío es este. ¿Cuál es la distancia entre cualquier punto del mundo, de la Tierra y América? Por donde pudo haber pasado, ¿no? Porque el otro día veía en Instagram Ducci que decía que podríamos haber venido de otro lugar, navegando. Ya hay que recordar la historia de este náufrago en Magallanes, ¿no? Que nadó 3 días para encontrar un islote donde sobrevivir. Navegar requiere mucha tecnología que en la prehistoria en esa época no había, ¿vale? Nada, agradecidísimo, contentísimo, se nos pasó la hora, estamos, Jorge, abusando de tu tiempo también, ahí. Nada, encantado y agradecido de este espacio y de seguir comunicándonos y atrayendo a la familia a que visite Monteverde. Gracias, Ernesto,
por el apoyo de siempre y por abrirnos este espacio en la radio Cuarta Colita. Por supuesto que sí. Cada vez que quieras, que lo requieras, que lo necesites, este espacio va a estar abierto para difundir las distintas actividades que realice el Parque de la Prehistoria, para difundir sus actividades. Muchas Así que, gracias. muchas gracias. Son las 21 horas con 54 minutos. Vamos a un temita antes de irnos y volvemos para despedirnos. Muchas gracias a nuestros auditores aquí en Movilízate por Puerto Montt. Qué entretenido. Siempre es entretenido conversar contigo. Sí, la radio es muy entretenida. Tú Sí. Ernesto, eres periodista, ¿o no? Sí, no estoy titulado. No importa, yo tampoco, está lo mismo. El periodismo y la antropología no necesitan título.